Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de sistemas de archivos en Linux, específicamente de compresión de archivos y filtros. Vamos a hablar un poco de backups y de expresiones regulares. Siempre es importante tener backups de los archivos que nos parezcan más críticos para que puedan ser recuperados en caso de desastre. Existen tres tipos clásicos de backups: los completos, los incrementales y los diferenciales. Una copia de seguridad completa es copiar básicamente todos los datos. Las copias incrementales copian solo aquellos archivos que cambiaron luego de la última copia completa o incremental. Y un copiado diferencial copia todos los datos cambiados o creados desde la última copia completa. Como ven, la diferencia entre una copia incremental y una diferencial es que la diferencial siempre toma las diferencias de la última copia completa. Si hice una copia completa el domingo y hago una diferencial el lunes y luego una diferencial el martes, la del martes tendrá los mismos cambios que la del lunes más los cambios del martes, por lo que podríamos prescindir de la copia del lunes. En cambio, con la incremental, si hago una copia completa el domingo, luego una incremental el lunes y una incremental el martes, la copia del lunes tiene solamente los cambios del lunes y la del martes tiene solo los cambios del martes. No puedo prescindir de ninguna copia. Uno de los comandos de Linux que vamos a utilizar para tener copias o backups es el comando tar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que queramos crear un backup de nuestra carpeta home. Ejecutamos el comando tar, le pasamos las opciones de compresión. La B es el modo verbose, que me muestre el progreso mientras se va creando el archivo. Y F, que el siguiente argumento que está acá va a ser el nombre del archivo a crear. Entonces vamos a crear un backup de los datos que están en la carpeta /home/Diego dentro del archivo copia.tar con este comando. Lo que hizo básicamente entonces es crear un solo archivo con todo el contenido de la carpeta /home/Diego. Si quisiésemos extraer el contenido de este archivo, el comando es tar. En vez de usar la C, vamos a utilizar una X de extract y usamos de vuelta F para decirle cuál va a ser el archivo que vamos a extraer. Yo ahora no le voy a dar enter, pero si le doy enter va a crear un archivo /home en esta carpeta con el contenido de mi home. Como vemos, aquí está la carpeta home y dentro va a estar la carpeta Diego, de la que había hecho recién el backup. Ahora lo que tuvimos es un archivo empaquetado con todo el backup. Si quisiésemos que ese archivo, además de estar empaquetado, esté comprimido, teníamos que pasarle una opción extra llamada "-z" para que pueda comprimir, y el nombre, en vez de ser copia.tar, tendría que haber sido copia.tgz/home/Diego. Vamos a probar con el directorio que acabamos de descomprimir. Voy a llamarle copia2.targz. Como ven, este proceso va a tardar un poco más porque además de empaquetar todos los archivos, directorios en un solo archivo, está comprimiendo. Si ahora hacemos, vemos que el archivo de backup pesa 123 megas y con la compresión hemos bajado a 96 megas. Otra opción es utilizar el comando gzip. Le vamos a pasar la opción -9 para que utilice la mayor compresión posible.
decimos por ejemplo que comprima nuestro archivo copia.tar y veremos qué diferencia hay entre el pasarle la opción Z al comando tar y utilizar directamente el comando gzip. Ahora veamos y vemos que pesan lo mismo. Lo que pasa es que cuando nosotros le pasamos la opción "-z", lo que hace tar en verdad es hacer el tar y hacer el gzip mientras va empaquetando los archivos. Si yo quisiese usar también un comando para descomprimir este archivo gz, el comando es unsip y el nombre del archivo que quiero descomprimir. Existe para comparar archivos un comando llamado diff. Vamos por ejemplo a comparar los archivos /tc group y el archivo /tc group guión. Y este comando lo que me hace es mostrar las diferencias entre dos archivos. En este caso me está mostrando que existen estas dos diferencias. Entre los dos archivos. Esta línea existe en uno y no existe en el otro. Existe también otro archivo llamado otro comando llamado cmp que me permite ver también las diferencias byte a byte entre dos archivos. Y me dice que en este caso tienen una sola diferencia en el byte 4 en la primera línea. Pasando un poco a lo que son los filtros de Linux. Un filtro básicamente me permite a mí buscar una familia de comandos, permite buscar cadenas, buscar archivos, ordenar archivos, mostrar cierta parte de un archivo, etc. El comando de filtrado por excelencia de Linux es grep. Y lo que hace es buscar uno o más archivos, buscar en uno o más archivos una cadena de caracteres o un patrón que le pueda pasar. Por ejemplo, puedo buscar la palabra Diego en el archivo password. Entonces, en todo el archivo de ese password existe una línea donde aparece la palabra Diego. Lo que hace es filtrar este archivo buscando este string. Otra opción es usar caracteres, comodines, por ejemplo, que me filtre por todo lo que empieza con dieg y que continúe con cualquier otro tipo de carácter. Luego voy a pasar el archivo en el que quiero que saque la información y me muestra de igual forma. Existen otros valores para las expresiones regulares con grep. Por ejemplo, el símbolo de peso que simboliza el final de línea, los corchetes que indican un conjunto de caracteres o un rango de caracteres, el punto que indica cualquier carácter, el asterisco que ya vimos que significa que puede existir el carácter o expresión ninguna o varias veces, y el carácter ampersand que indica el inicio de línea. Otro comando que vamos a ver es el comando cut, que muestra un segmento, porciones de líneas de texto o de un archivo que le pasemos como parámetro.
que permite seleccionar o entrecortar un campo especial de una lista de valores. Por ejemplo, vamos a seleccionar el primer campo. El primer campo. Le decimos que el delimitador de campos son los dos puntos que queremos el primer campo y de nuestro archivo etc passw y entresaca el primer campo de toda la lista. El siguiente comando que vamos a ver se llama find, sirve para encontrar archivos. Le voy a decir por ejemplo que busque en la carpeta /home /Diego archivos que se llamen copia y que empiecen su nombre con copia y que le siga cualquier texto. Como ven, encuentra dos archivos, copia2 tgz y copia.tar.gz. El siguiente comando que vamos a ver se llama sort, que ordena alfabéticamente las líneas de salida. Por ejemplo, sort barra tc wd, y lo que hace es ordenar las líneas de ese archivo en forma alfabética. Con este comando no se está tocando el archivo, solamente se está mostrando el contenido del archivo de forma ordenada. Otro comando es wc o word count, que me permite contar las líneas, palabras y caracteres de un archivo. Por ejemplo, me dice que el archivo tcpassword tiene 53 líneas, 81 palabras y 33.047 caracteres. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto comandos que nos ayudan a hacer backups, a comprimir esos backups, y comandos para filtros y expresiones regulares de Linux. Nos vemos en la siguiente clase.